Buenas tardes. Si hablábamos ayer de una amistad entre los seres humanos que luego deviene en enemistad, hoy vamos a hablar de una amistad entre el hombre y un animal, Platero y yo. Platero y yo es el libro de nuestra infancia. ¿Platero y tú? Sí. Más quisiera yo que parecerme al Nobel. Juan Ramón. El ilustre Juan Ramón. Yo te confieso, en el ámbito literario he tenido dos pasiones. Todo Juan Ramón y la literatura de viajes a Tierra Santa. Los libros antiguos de viajes a Tierra Santa. Hubo un tiempo que me dio por leer todo. Pues ya está dicho. El próximo programa que nos toque la literatura hablaremos de los peregrinos de Tierra Santa que lo han dejado por escrito. ¿Vale? De acuerdo. Pero mañana nos tocará Madrid, ¿no? Mañana nos tocará Madrid. Ya Eso, tienes tema mañana pensado. tocamos un tema local, muy nuestro, castizo. Bueno, volviendo a Platero y yo, ¿quieres que leamos el principio de Platero? Hombre, un clásico. Dice: Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente: Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal. Precioso. La cantidad de dictados que en EGB, porque nosotros somos de EGB, hemos hecho con el libro de Platero y yo. Yo creo que muchos de los que nos escuchan también son de EGB y algunos de antes de la EGB. Que tampoco es el libro más idóneo para un dictado. Pero se usaba mucho, ¿verdad? Porque el propio Juan Ramón Jiménez utilizaba la J como G. Si lo hacemos nosotros, falta ortográfica. Sí, tenía esos detalles. Era un hombre muy genial escribiendo, amante de la poesía pura, de las cosas sencillas, cuanto menos elementos den a luz el fondo del alma, mejor. Entonces estamos ante un libro que es, podríamos decir, una prosa poética. Totalmente, son poemas en prosa. Y son como estampas, me decías, ¿no? Como... Sí, es un retablo civil de cuadros de la vida de su pueblo, de Moguer, entrañables, en los que somos de pueblo nos reconocemos muchas veces. A lo mejor por eso yo me refugié tanto en este libro. Cuando yo estaba estudiando, que era todavía un mocoso, me fui a estudiar con 11 años, pues posteriormente en Zamora compré este libro, El Platero y yo. Fue el primer libro que yo compré en la librería católica de Zamora. Hace 2 veranos estuve allí, ya no se llama católica, pero existe como tal librería. Y en una de sus esquinas pone el precio, 150 pesetas, que era una moneda que se usaba antes en España. A lo mejor algunos de los que nos ven todavía tienen alguna por ahí suelta. Y además sé el año en que le compré. ¿Por qué? Pues porque justo en el capítulo donde hablan de la tumba de Platero, tengo un calendario con la Virgen de Guadalupe, del año 1980. Parroquia de Santa María de Guadalupe, Cáceres. Felices Pascuas, que es como se felicita allí la Navidad. Solamente han pasado 40 años. Oye, qué bien conservado. De 1980. Los libros, si los cuidas un poco, duran mucho. De verdad, un tesoro. Bueno, entonces estamos ante un libro en el que su autor, Juan Ramón Jiménez, hace estampas, Claro, o cuadros en los que expresa
cosas personales, ¿no? Él tenía un ánimo muy frágil. La muerte de su padre fue un batacazo para él y cayó en una de sus habituales crisis nerviosas. Se refugia en su pueblo, deja Madrid y se va allí una temporada larga y se sirve de las vivencias que ha tenido a lo largo de toda su vida allí, no solo las de la infancia, y las expone en el libro como si fueran vivencias actuales. Son experiencias en las que se dirige muchas veces a su amigo del alma, el burro un rucio, Platero, y son los dos protagonistas. Yo, Juan Ramón, ¿Tú? que es un hombre, él mismo se pinta a sí mismo con un gabán enlutado, el sombrero corto y barba nazarena, dice él. Barba Nazareno. Oye, tengo aquí, porque tengo mi chuleta particular, que dice que no es un diario, No, no es un libro autobiográfico, dice, es una selección de historias tomadas de un ambiente real y escogidas entre los múltiples recuerdos del pasado. muy Todos bien. podríamos escribir de alguna manera un libro parecido, si tuviéramos la Sí. destreza de este premio Nobel. Yo amaba la forma de escribir de Juan Ramón Jiménez en Platero y yo por la cantidad de adjetivos. Yo creo que fue el que me enseñó a utilizar los adjetivos, muchas veces deslumbrantes, otras chocantes que no habías caído en ellos. Él le encanta y adorna mucho, pero luego la esencia de la escritura es tan pura, pura inocencia. Cada cuadro de los 38 capítulos en que divide el cuadro, son capítulos pequeñitos, estampas, pues respiran inocencia. Aunque en realidad es un libro que está pensado para mayores. Claro, eso él lo dejó muy claro. ¿Sabes qué pasa? La primera edición, que fue incompleta porque no están todos los capítulos que luego fueron el libro en sí, sino solo unos cuantos, se la pidieron para la Biblioteca de la Juventud. Y él, que estaba escribiendo el libro, los entregó y quedaron ahí como clasificados para un público infantil. Pero luego en el prólogo del libro completo, él se manifiesta así, dicen que es un libro para niños, no lo es. Escribimos para para los que escriben los poetas, para gente con una sensibilidad extrema como la puede tener un niño. Bueno, y que tiene que tener también de alguna manera una fuerza evocadora, es decir, él evoca recuerdos o vivencias y en el que lee o escucha la lectura se transporta, ¿no? a sus propias historias, Eso a sus es. propios recuerdos. Lo escribió, creo, en 1914, 1915, 17, por ahí. En el 14 sale la primera edición incompleta y luego el libro como tal con todos los capítulos sale en el 1916. Pensó incluso agregarle más porque en este caso, aunque muere Platero, él se sigue dirigiendo a su amigo. Si vieras Platero... Oye, a mí me evoca la figura del Platero otros animales, caballos, no sé si hay algún otro burro en la historia, ¿no? Burros, por ejemplo, el caballo del Quijote que se llamaba Rocinante. Y Rucio, Y- que era tío de Platero. No, es el burro de Sancho Panza. Los burros son muy literarios. Es verdad. Ahora es un animal en peligro de extinción, se les mima y la verdad es que es un animal entrañable. Un borriquillo, el del Domingo de Ramos, que siempre... Bueno, y un borriquillo es el protagonista de una película de los años 60 que se llamaba Al azar Baltasar. Muy interesante. Lo que pasa es que hay que estar un poquito preparado para verla. Pero un burro es el protagonista, el tal Baltasar.
Hablábamos de burros, del Domingo de Ramos, y me viene a la memoria algo que leí una vez sobre una leyenda que había en la antigüedad de el burro que llevó al Salvador en la entrada de Jerusalén. Dice la leyenda que, afligido por la pasión que tuvo que soportar el Señor, se lanzó al Mediterráneo, llegó a Chipre, de Chipre fue a parar a Verona. Y en Verona, allí estuvo viviendo el final de su vida, y al morir sus restos fueron incorporados a un relicario en forma de burro, la muleta. ¿Y dónde se conserva eso? ¿En Verona? Como es un paso de la Semana Santa. Y me reía, aunque tendría que rebuznar, porque dicen que el Domingo de Ramos, al acabar la misa solemne con que se inicia la Semana Santa, pues el sacerdote, en lugar de decir ite misa est, rebuznaba, tenía ese privilegio de dar un rebuzno, era tradición. ¿Y la gente le contestaba? Ya no lo sé. A alguno le contestaría. Otra cosa curiosa, me acuerdo que estuve en Perú una vez, en una escuelita, y había un cartel con un burro y una frase que decía: saluda, no seas como es. ¿Cómo es? Luego tenemos también el burro que anuncia el tiempo, el higrómetro. El del rabillo. Claro, dependiendo de si se pone más erizado o menos, anuncia agua o el tiempo seco. La estampa del burro con carga, el agricultor que viene de trabajar en el campo. Los burros subían montañas, sí, bajaban a los barrancos. Era un animal pues muy que se usaba mucho. Por eso ahora que están pues eso, las mulas mecánicas y todas esas cosas han decaído y pero, están en peligro de extinción. Pero no son tan entrañables. ¿No? Las mecánicas. Iba a decir, me acabo de decir que el burro es entrañable, ahora, ¿qué es lo que nos vas a descubrir? Luego también está, a quien no le ha llamado la atención, la cantidad de burros que aparecen en los villancicos. El sabanero, el de la chocolatera. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Es un animal muy nuestro. Al final se quedará como legendario si nos le acabamos de dejar perder, pero está a lo largo de toda nuestra historia, como si hay un animal doméstico, ese es el burro. Bueno, pero volviendo a nuestra historia, a la fuerza evocadora de las palabras, a la destreza en el manejo del lenguaje que tiene Juan Ramón Jiménez, que habla, que expresa, que nos hace evocar, con ese lirismo, ¿no? Que tiene la música, que tienen las palabras. Tú me decías antes que tienes algún recuerdo, ¿te lo hacían leer? ¿Copiaste alguna vez algún capítulo? Los dictados. Los dictados eran... El profesor cogía Platero y yo, y siempre eran los dictados un trozo de la obra de Platero y yo. Siempre, don Julio, en clase, hoy toca el dictado. Empezaba a leer la obra y nosotros a escribir. Bueno, también te lo puedes encontrar en el metro aquí en Madrid, ¿no? En esa selección de lecturas que están en las paredes del metro, que apenas una hoja de un libro. Un día me encontré precisamente a Platero y yo, un fragmento de Platero y yo, y la verdad es que esas lecturas que hicimos a lo mejor hace muchos años, valdría la pena volver a ellas una vez más. Claro. Desde lo que somos ahora, lo que hemos vivido, ¿no? Un poco... Pues sí, porque nos han formado, si no como escritores, o por lo menos para expresarnos. Yo siempre me dije, porque era tal la pasión que tenía por la obra de Juan Ramón, que digo, cuando sea mayor, es que tengo que ir a tantos sitios y no voy a ninguno, siempre tengo que ir a hacer una suerte de peregrinación a Moguer, visitar su casa museo, visitar el Pino Grande en Fuente Piña, que es donde dice él, bajo el Pino Grande enterró a Platero. Y yo soñaba con eso, con hacer ese viaje
el propio nombre de Moguer. Es que es hasta poético el nombre del pueblo en que nació el Nobel. Bueno, y muy evocador de las gestas del descubrimiento de América, Palos, que está cerca Sí. de allí. Él tuvo su periplo americano también, en Puerto Rico, Nueva York, y con su mujer, Zenobia Camprubí, que la verdad es que fue una ayuda indispensable para él a la hora de traducir. Fue la que tradujo por primera vez aquí en España la obra de Tagore. Sí. Y solo la sobrevivió 2 años, porque, pues eso, tenía una tendencia muy depresiva. Ya lo pasó mal cuando su padre y lo pasó peor luego cuando su mujer. 2 años después moriría él. También refleja, pues eso, ese estado de ánimo tan frágil, tan decaído que tenía. Él, en un episodio de tantos como narra en el libro de Platero y yo, dice que los niños iban detrás de él cuando iba montado en su burra, diciendo que viene el loco, que viene el loco. Era consciente de esa tara que le afectaba. Murió con 76 años, en el año 1958. Fíjate. Pues, mi hijo César, como Jesús, sí que estuvieron con el colegio allí en Moguer, y cuando fue César, le digo, tráeme un imán de Platero para la nevera. Y me le trajo. ¿Sí? Le falta ya una oreja, porque es de goma espuma. Es de goma espuma casi como Platero, que se diría de algodón. Oye, ¿y qué? Porque hay personas que no les gusta nada, pero ¿qué atractivo tiene? ¿Por qué gusta o por qué uno conecta con la poesía? Con esa manera de expresión poética. Es decir, es un poco más allá de la realidad, Sí. habla de los sentimientos. Es una forma de buscar la trascendencia. Y muchas veces uno mismo se admira de cómo con la palabra se puede llegar a un conocimiento que antes no tenía y que a través del lenguaje cae en la cuenta y se maravilla. Sí, hay que ver, los que somos creyentes vemos a Dios en todo tipo de trascendencia, pero obra suya es, ¿no? Pero sí, es curioso cómo el lenguaje, en el principio era el verbo, desde luego, cómo el lenguaje nos puede transportar a la divinidad, ¿eh? Yo tenía un amigo que decía, lo digo por esto del lenguaje porque las cosas hay que decirlo. Yo te quiero mucho, ¿eh? Me decía, yo también te quiero a ti, aunque resultaba así un poco, decir, pero me decía, hay que decirlo. Sí. Nos lo tenemos que decir unos a otros, es verdad. Y a veces el lenguaje, las palabras, pues también para expresar lo que uno siente, parece que se quedan pobres, ¿no? Y la poesía lo que hace yo creo que es estirar esa posibilidad de transmitir sentimientos, la Claro. voluntad, la querencia que tenemos por las Es la- personas. Es lo que decía Lola Flores en un lenguaje más de ¿Qué andar. decía Lola? No me quieras tanto y quiéreme mejor. Pues eso es ir más allá de a expresarlo, que se traduzca en palabras, en obras, sí, ir más allá de la propia frase hecha. Luego también tiene una fuerza evocadora muy fuerte los lugares en los que hemos vivido nuestra infancia, los años de juventud, aquellos lugares en los que hemos compartido con las personas a las que queremos. Uno cuando vuelve a eso, pasado un poco el tiempo, pues si todo se revive, se hacen presentes las personas, los sentimientos, digamos, vuelven a aflorar otra vez. Claro, Un poco volver lo que- a las fuentes. Exactamente, es como cuando oímos una canción que tenemos asociada a un momento de nuestra vida y a una experiencia y tal, es como si nos vuelve a situar otra vez ahí. Sí, eso es revivirlo con causa.
Yo no sé si hiciéramos ahora una encuesta. ¿Cuántos tienen en casa El Platero y yo. Platero y yo? Uno, seguro. Vosotros, no lo sé. Pero hoy en día con internet lo podemos tener todos rápidamente. Ya ves, y es una delicia porque es un libro que no le tienes que seguir de cabo a rabo, le abras por donde le abras. Es una página cada capítulo, delicioso. Luego te pones a degustar esta página, la campana gorda, 3, 4 toques, fuego. Hemos dejado la cena y encogido el corazón por la negra angostura de la escalerilla de madera. Hemos subido en alborotado silencio, afanoso a la azotea. El campo de Lucena. Qué bonito. Ojalá pudiéramos saber decir las cosas tan Ojalá. bonitas, ¿no? Ojalá. Pero eso, Bueno, yo creo que es muy importante para que eso sea posible que leamos. claro, si no lo podemos decir nosotros, tenemos a quien nos lo diga. Y además leyendo, pues vamos adquiriendo vocabulario y mejora nuestra expresión, ¿no? La manera de decir, de hacer. Es verdad que no vamos por ahí diciendo poesía en todo lo que, No, claro. a todo lo que digamos, pero sí que enriquece un poco la expresión de lo que nosotros somos capaces de Yo de comunicar. siempre soy malísimo, pero bueno, para mi intimidad me gusta mucho escribir. Yo, el cerrar la puerta de la cocina, para mí la cocina siempre lo he tenido de toda la vida, tanto en el pueblo como era un mocoso, como luego aquí en casa de mis padres. Es donde mejor me hago para todo, para escribir, antes estudiar, es el todo. Y el aislarme allí, tratando de no superar el miedo al papel en blanco, porque a mí no me da miedo, pero de llenar el papel en blanco, me encanta. ¿Qué pasaba con estos animales? ¿Dónde se morían? Los burros, en los pueblos. Allí en mi pueblo había un lugar donde se llevaban, lo llamábamos las Santa Marías. Y los críos, cada vez que se moría un animal, le llevaban allí y los críos íbamos a ver los pajarones de languarina, que decíamos allí, los buitres. Que iban a comerse los cuerpos. Y nos apostábamos como indios en las peñas, porque era como una olla, y los veíamos de descuartizar a los animales, de sacar por... Bueno, No, sí. ya nos lo imaginamos. Sí. Qué Me acuerdo curioso. una vez que un toro enorme rojo que se había tragado un clavo y le tuvieron que llevar allí. Lo recuerdo perfectamente, los cuervos peleándose con lo que hemos visto en los documentales de las mises. Pues eso lo he visto yo en realidad. ¿Los de las mises? Sí, que decíamos que a las mises les encantan los Ah, documentales. los de animales, África. Leonas. Leonas. Bueno, amigos, estamos muy a gusto con vosotros, pero tendrán otras faenas también que hacer, ¿no? Hay otro libro también, ni por supuesto con la ternura que está escrito porque este es una amistad, una historia de amistad entre el animal y el hombre, pero que también es de prosa poética, de Juan Ramón Jiménez, e incluso un tercero, Elegía Andaluza. Me estaba refiriendo a La colina de los chopos. Yo le compré también, y son estampas como estas, de una página, 2 páginas, no más, sobre Madrid, la estancia de Juan Ramón en Madrid. Él estuvo en la residencia de estudiantes, pues eso, te retrata la fuente de Apolo, que dice que se le ha caído una estrella en el hombro, es muy poético como es, pero es delicioso ver cómo retrata, o la impresión que causan en él, pues estampas de la vida en Madrid. Mira, otro pedacito de Platero y yo. Te he dicho, Platero, que el alma de mover es el vino, ¿verdad? No, el alma de mover es el pan. Mover es igual que un pan de trigo.
blanco por dentro como el migajón y dorado en torno, oh sol moreno, como la blanda corteza. Hasta la corteza blanda, como el rucio, mismo Platero. Como Platero. Es un personaje literario, sí es verdad que él tuvo varios asnos, no se llamaban Platero ninguno, y él hizo una idealización del animalito con el nombre Platero. Y supongo que ahí están recogidas todas las virtudes de los burritos que seguro. había conocido en toda su vida. No suelen tener muchos defectos estos animales. ¿No? Mi padre procede del campo. ¿Y tienen sentimientos, se encariñan, reconocen a su amo? Yo creo que sí. Sí. Son unos animales que se hacen querer. Hay veces que incluso te lloran. Sí. Es una cosa. El descubrir los sentimientos en los animales, porque me estoy acordando de la expresión esa de que te lloran, no en las plantas, no lo sabemos si les alcanza algún sentimiento. Es que allí en mi pueblo siempre se oye cuando podas una parra, dice, ya está llorando el tronco. Es la propia savia que sale, como que está vivo. Sí, no sé si siente dolor, si se da cuenta, digamos, si reconoce su final. Pero bueno, es decir, las plantas y los árboles tienen posibilidades de rebrotar, muchas más a veces, ¿no? Que los animales, incluso las personas. Pero bueno, yo creo que rejuvenecemos y volvemos de alguna manera a nacer, pues cada vez que se recrea uno de esos momentos de nuestra vida en los que pues hemos hecho un descubrimiento, ¿no? Es decir, visual o desde el corazón. Claro. Y cuando eso somos capaces de transmitirlo, estamos transmitiendo vida. Y despertando en el otro, pues esa sensibilidad para reconocerlos. Para darte cuenta cuando lo está viviendo, ¿no? Ese instante único, ese momento, digamos, en que todo se para y uno pues descubre pues un universo que desconocía, ¿no? Sin salir del pueblo. Pues a través de los animales. Una escuela de vida. Yo me alegro un montón de ser de pueblo, porque siendo de ciudad y descubrir el pueblo después no es lo mismo que siendo de pueblo y descubrir la ciudad. Pues no. Se aprende mucho pues eso, de estrecheces, y no estrecheces, sino que aquí en la capital tienes lo que busques. Allí tienes que encargarlo, el propio coche correo te lo traía antes. No te preocupes que mañana lo tienes aquí, yo te lo compro. Y venía el correo desde la ciudad más cercana y te traía, incluso a don Gerardo, el médico, le traía el periódico. Y ese silencio por la tarde cuando todo el mundo está haciendo la siesta y hace calor. El silencio, las campanas, dando las horas, coronando el pueblo de bronce, como dice Juan Ramón aquí en Platero. Bueno, despedimos el programa y nos vamos. Muy bien. Nos tenemos que ir, no hay más. Claro, si no, esto tiene que tener un principio y un final. Si no es eso, tenéis que descansar también. Y encantados como siempre. Mañana vamos a tocar Madrid, un tema castizo en el que también os sintáis reflejados. Os esperamos mañana. Buenas noches, amigos.